La Primera República forma parte del sexenio democrático que vivió España entre 1868 y 1874, por lo que para entenderla mejor, vamos a unir estos dos temas y nos quitamos de problemas. Para empezar, el sexenio democrático comenzó con la Revolución Gloriosa, liderada por Juan Prim y Francisco Serrano, y debido al estado paupérrimo del país los años anteriores, con grandes crisis, hambrunas, paro y corrupciones políticas. En resumidas cuentas, acabó con que Isabel II fue exiliada a Francia, con la creación de un gobierno provisional dirigido por Serrano, y se convocaron las Cortes Constituyentes para redactar una nueva constitución. Con esto, en 1869, se creó la primera constitución democrática de la historia de España, declarando una monarquía democrática, con un sufragio universal masculino, derechos como la libertad de expresión o religión, y una división de poderes, teniendo el rey y el gobierno el poder ejecutivo, mientras que las Cortes bicamerales mantenían el poder legislativo. Con una disputa entre diversos sucesores, finalmente el elegido fue Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia. Aunque el reinado de este duró apenas 2 años, ya que Amadeo, al no tener conexión con los Borbones ni los carlistas, y tampoco contar con el apoyo republicano ni de la Iglesia o la nobleza, este carecía de apoyo alguno, lo que desembocó en diversas tensiones entre los diversos grupos como los socialistas, republicanos y cantonistas, e incluso se originó la Tercera Guerra Carlista. Naturalmente, Amadeo abdicó en 1873, declarando que gobernar España era imposible, y tras una votación, se declaró el 11 de febrero de 1973, la creación de la Primera República Española. Sin embargo, por si no habían bastantes bandos divididos en España, ahora los republicanos se dividían entre los federales y los unitarios, además de los cantonalistas de regiones como Cartagena o Valencia, los cuales sumados a todos los otros bandos ya mencionados, dio a que en España surgiesen 4 presidentes en menos de un año. Estanislao Figueras fue el primero, y famoso por la frase que dio paso a su renuncia, seguido de Francisco Pi y Margall, el cual carecía de apoyo político. El siguiente fue Nicolás Almerón, que dimitió por no querer firmar las condenas a muerte de los líderes cantonalistas. Y finalmente tenemos a Emilio Castelar, que gobernó de forma autoritaria, con la intención de restaurar el orden, pero perdiendo el apoyo de los republicanos. Todo el mundo estaba harto de la situación del momento, por lo que el general Manuel Pavía lideró un golpe de Estado el 3 de enero de 1874, disolviendo las Cortes y la Primera República, y poniendo al mando al general Francisco Serrano de forma temporal, hasta que el general Martínez Campos llevó de nuevo a los Borbones al trono, proclamando rey a Alfonso XII, el hijo de Isabel II, y el acto final del sexenio democrático, dando paso a la restauración, pero eso ya es para otro día. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.